Hola, ¿qué tal? Continuamos con la resolución del examen de primer parcial de la materia de álgebra para los estudiantes que estén con el licenciado Beltrán. En este examen tenemos un segundo ejercicio y también tenemos dos incisos, como en el anterior ejercicio, el ejercicio número 1, que son el inciso A y el inciso B. Vamos a iniciar con el primero, que es el inciso A. Según este ejercicio se nos pide que se demuestre la validez o no de este razonamiento. Para poder demostrar este razonamiento se necesitan usar lo que son las reglas de inferencia. Vamos a ir viendo que tenemos 5 premisas, 1, 2, 3, 4 y 5. Y debemos llegar a esta conclusión que es la proposición S. Vamos a enumerar entonces a cada una de estas. Tenemos el número 1, el número 2, el número 3, el 4 y el 5. Consecutivamente tendremos una sexta premisa. A esa sexta premisa vendrá del resultado de utilizar alguna de las premisas utilizando lo que son las reglas de inferencia. Tenemos en las reglas de inferencia la siguiente, el modus ponens, que es cuando tenemos lo siguiente, P, entonces Q, y si repetimos el primero que es P, debemos repetir también el segundo que es Q. Busquemos algo parecido en todas nuestras premisas en la demostración del razonamiento. Si nos fijamos bien el número 2, el 2 tiene a la negación de R en primer lugar, entonces negación de Q en segundo lugar. Esta negación de R lo tenemos también aquí en el 5, tal como está en el modus ponens. Si repites el primero, también deberás repetir el segundo. Si el primero se está repitiendo, repetimos el segundo, que es negación de Q. Y anotamos la regla de inferencia que estamos utilizando, que es el modus ponens. ¿Entre cuáles estamos usando? Debemos anotar el 2 y el 5. Entonces vamos a ir tiqueando los que ya se están usando, que es el 2 y el 5. Los tiqueamos para saber que ya han sido utilizados. Posteriormente nos fijaremos esta negación de Q, quizás tenemos en alguna anterior. Negación de Q la tenemos en el 1, pero está con afirmación, es decir, no tiene la negación. Y está acompañado de una O y otra proposición. Podemos utilizar otra regla, que es la siguiente. Vamos a ir borrando esto. Y tenemos otra regla que se llama el modus toyendo ponens, que es de la siguiente forma. Si tenemos P o Q y negamos el segundo, que es Q, negamos el segundo, mantenemos el primero, tal como está, que sería simplemente P. Según esta regla, entonces podemos utilizar entre el 1 y el 6, porque lo que está en segundo lugar en el 1 se está negando en el 6, tal como en esta regla. Lo que está en segundo lugar se está negando. Entonces mantenemos el primero. El primero en este caso es la negación de P. Vamos a tener un número 7 como resultado, negación de P. Ya anotamos la regla que estamos utilizando, es el modus toyendo ponens. ¿Entre cuáles? Entre el 1 y el 6. 1 y 6. Y tiqueamos, vamos a ir tiqueando el 1 y el 6 para saber que ya han sido utilizados. Nos falta por utilizar el 3, el 4 y el 7. Si nos fijamos entre el 7 y el 3, tenemos en primer lugar tenemos la negación de P en el 3 y se está repitiendo. Se repite el primero. Debemos repetir entonces el segundo. Un número 8, como resultado vamos a tener el segundo, que es T. T. Por el modus ponens, como lo habíamos usado anteriormente. Modus ponens. ¿Entre cuáles? Entre el 3 y el 7.
3 y 7. Y vamos tiqueando el número 3 y el número 7. Nos faltan todavía por utilizar el 4 y el 8. Y también tenemos una que está en antecedente, que es la T, con negación. Y en el 8 también tenemos la T. Quizás podemos utilizar también el modus toyendo ponens, pero en otro caso. Este era un caso, pero también hay otro en el que tenemos lo siguiente. Si vamos a negar el antecedente, si tenemos P o Q y negamos el antecedente, que es P, si negamos el primero, entonces solo mantenemos el segundo, que es simplemente Q. Negamos el primero, mantenemos el segundo. Aquí, ¿qué está pasando entre el 4 y el 8? Estamos negando algo que ya estaba negado, desaparece su negación. Negamos el primero, mantenemos el segundo. En el número 9, entonces, simplemente copiamos en el 9 el segundo, que es S. ¿Por qué regla? Nuevamente esta regla, pero en su segundo caso. Ya anotamos el modus toyendo ponens entre el 4 y 8. Tiqueamos el 4 y tiqueamos el 8. Y solamente hemos llegado al resultado y ya no tenemos ninguna premisa más que no haya sido utilizada. Todas han sido utilizadas y hemos llegado al mismo resultado. El 9 es exactamente a lo que teníamos que haber llegado en la demostración. Por tanto, este razonamiento es válido. Anotan aquí el razonamiento es válido. Por tanto, el razonamiento es válido. Y de esa manera hemos concluido con el inciso A. Vamos a hacer también el inciso B. Espero que se haya entendido esta primera parte del ejercicio 2. Vayan copiando todo lo que se ha hecho y continuaremos con el inciso B. Seguimos con el ejercicio 2 del examen. Ahora vamos a hacer el inciso B. Según el inciso B también tenemos que demostrar la validez de este razonamiento. Debemos llegar a la conclusión de negación de U. Vamos a entonces enumerar como en el inciso A a todas estas premisas: 1, 2, 3, 4 y 5. Tendremos consecutivamente entonces un número 6, una sexta premisa. Tenemos que fijarnos cuál podemos utilizar. Vamos observando dónde se encuentra esta U. La tenemos en el número 3. Esto está acompañado de una T. Entonces busquemos esta T. ¿Dónde tenemos esta T? La tenemos aquí. Entonces tratemos de empezar entre el 4 y el 5 por la regla del modus toyendo ponens. Tenemos que ver todas y cada una de las reglas de inferencia. También va a estar en el enlace del video el examen completo para quienes quieran ver cuáles son los ejercicios de ese examen, y también van a estar las leyes lógicas y las reglas de inferencia en un link en el que van a poder descargarse. Según la regla del modus toyendo ponens, vamos a tener lo siguiente. Si tenemos P o Q y negamos el segundo, simplemente mantenemos el primero, que es P. Negamos el segundo, mantenemos el primero. Entonces aquí te estamos negando el segundo. Negamos el segundo, mantenemos el primero. El primero es negación de Q, se mantiene tal como está. Ya anotamos la regla lógica, perdón, la regla de inferencia que estamos utilizando es el modus toyendo ponens entre el 4 y el 5. Entre el 4 y 5. Tiqueamos el 4 y el 5 ya han sido utilizadas. Posteriormente fijémonos tal vez las otras premisas que puedan servirnos en
en el momento de resolver toda esta demostración. Entre el 2, si nos fijamos en el 2, podemos ver claramente que cada paréntesis tiene en común la P con la O, la P con el símbolo lógico O. Y en el segundo paréntesis también tenemos la P con el símbolo lógico O. Vamos a hacer la ley distributiva. Para poder demostrar la validez de un razonamiento lógico se utilizan leyes lógicas y también reglas de inferencia. En este caso vamos a utilizar una ley lógica. Esa P con el símbolo lógico O lo sacamos fuera de un paréntesis y dentro del paréntesis vamos a tener lo que sobra de cada uno. Aquí sobra la S. Luego este símbolo que estaba por fuera va a estar por dentro, que es una I. Y aquí en el segundo paréntesis sobra la negación de R. Esto será un número 7. Y anotamos lo que hemos utilizado ahí es por la ley de la distributividad o ley distributiva. ¿Dónde la hemos utilizado? La hemos utilizado en el número 2. Por tanto, vamos tiqueando el número 2. Ahora tenemos el número 7. Nos falta por utilizar el 1, el 6 y el 7. Fijémonos, quizás tengan en común algo el número 7, quizás con el número 1 o tal vez con el número 3. Y fijamos, entre el 7 y el 1 tienen en común la proposición P. Tienen en común la proposición P. Lo que puedo hacer en este número 7 es tal vez cambiar de posición. Primero vamos a poner los paréntesis. S y R, negación de R, negación de R. Después vamos a anotar lo que estaba aquí, que era O, P. Ahí simplemente hemos hecho un cambio de posición. Esto es por la ley conmutativa. Ley conmutativa. La hemos utilizado en 7. Entonces tiqueamos el número 7. Ya está utilizado. Ahora, ¿para qué me servirá esto? Si nos fijamos, la P ahora está en segundo lugar. Y en el número 1, la P está en primer lugar. Pero en el número 1 hay una flecha de entonces. Aquí tendremos que convertir esta O, la tenemos que convertir en una flecha de entonces. Vamos a tener un número 9. Según la ley de la definición, cuando tú tienes una flecha de entonces, la conviertes en O. Y si tú tienes una O, la puedes convertir en un entonces. Lo que está en segundo lugar se mantiene. Esto que está en segundo lugar lo mantienes, es P. Y lo que está en primer lugar, que era todo el paréntesis, deberás ponerle un símbolo de negación por delante. Esto es por la ley de definición. Y el resto lo vamos a copiar, todo lo que está dentro del paréntesis era S y negación de R. Esto es por la ley de la definición. Ley de definición. ¿En dónde? En 8. Tiqueamos el 8. Y de esa manera tenemos un número 9. Entre el 9 y el 1 tenemos en primer lugar tenemos en el 1 la P y en segundo lugar tenemos en el 9 también. La regla que podemos utilizar entre el 9 y el 1 es el silogismo hipotético. Lo voy a anotar aquí. Regla de transitividad o transitiva, también conocida como silogismo hipotético. Es decir, tiene dos nombres, puede ser transitiva o silogismo hipotético. Vamos a utilizar esa regla, pero como tenemos poco espacio en la pizarra, vamos a tener que borrar las que ya hemos utilizado. Pero aquí anotaremos la regla transitiva. ¿Cuál es esta regla? Si tú tienes P, entonces Q, y esta Q se repite aquí, y luego tienes en segundo lugar, digamos, lo que pasa en esta regla es que esto es como si se eliminara, y te sobra simplemente P, entonces S. Entre el 9 y el 1 pasa eso. Tenemos en segundo lugar la P en el 9, y en el 1 tenemos en primer lugar la P. Entonces se simplifican o se eliminan estos. Y nos daría como resultado este paréntesis, entonces Q.
y vamos a seguir escribiendo hacia este lado. Tendríamos un número 10. Un número 10 que viene entre el 9 y el 1. Se repite lo que está en segundo lugar aquí en primer lugar. Es como si tacháramos esto con esto. Y nos queda negación de S y negación de R. Entonces, en el 1 nos queda Q. Y anotamos la ley que hemos utilizado. Es la regla del silogismo hipotético. Como no hay mucho espacio en la pizarra, voy a ir abreviando algunas cosas. Aquí le voy a poner silogismo, una S mayúscula, punto, hipotético. Silogismo hipotético entre el 9 y 1. Y vamos a ir tiqueando. El 9 ya lo estamos usando y el 1 también ya lo estamos usando. Nos falta por utilizar todavía, si nos fijamos, nos falta por utilizar el 3, el 6 y también el 10. Entre el 10 y el 6, si nos fijamos bien, entre el 10 y el 6, estamos negando el segundo. Esto que está en segundo, después del entonces, esta Q, lo estamos negando en el 6. Es lo que habíamos usado en el inciso A, el modus tollens. Esta regla es la siguiente: si tú tienes P, entonces Q, y tú niegas el segundo, negación de Q, deberás negar también el primero, que es negación de P. Eso está pasando aquí, entre el 10 y el 6. Estamos negando la Q, estamos negando esta Q en el 6. Si negamos el segundo, debemos negar el primero, y el primero es todo este paréntesis con su negación. Si niegas algo que ya estaba negado, entonces se vuelve afirmación. Número 11. Solamente tendríamos el paréntesis S y negación de R sin anotar esta negación, porque la estamos volviendo a negar. Y como les decía, a falta de espacio en la pizarra, simplemente voy a abreviar. Y aquí estamos usando el modus tollens, una M.T. Esta regla, modus tollens. ¿Entre cuáles? Anotemos cuáles estamos usando. El 10 y 6. Entre el 10 y el 6. Tiqueamos el 6 y el 10. Nos falta por utilizar todavía el 11 y el 3. Según estos, si se fijan bien, todo este paréntesis se repite en el 3. Estaríamos usando la otra regla. Aparte de esta sería el modus ponens. Aquí voy a anotar esa regla. El modus ponens. Según esa regla, si tienes P, entonces Q, y repites el primero, tendrías que repetir también el segundo. Repites el primero, repites el segundo. Aquí se está repitiendo el primero. S y negación de R en un paréntesis se está repitiendo en el número 11. Como se repite el primero, también tendremos que repetir el segundo. Aquí tendremos un número 12. ¿Qué es el segundo? Es todo este paréntesis. U, entonces, T. Y anotamos la regla que estamos usando. Es el modus ponens. Una M y una P. Entre el 3 y 11. Tiqueamos entonces el 11 y el 3 ya están siendo usados. Nos quedamos simplemente con el 12. En el 12 tenemos U, entonces T. Si nos fijamos, esta T quizás teníamos en alguna premisa anterior. Si efectivamente tenemos en el número 5. En el número 5 está la T, pero en negación. En negación podríamos usar lo que hemos usado anteriormente, que era el modus tollens. Entonces, borro esto y les indico cómo es la regla del modus tollens. El modus tollens, si tenemos P, entonces Q, y negamos el segundo, tendremos que negar también el primero, negación de P. ¿Qué está ocurriendo entonces entre el 12 y el 5? Estamos negando el segundo, aquí era T, y estamos negándolo en el 5, es negación de T. Según esta regla, debemos negar también el primero. Vamos a tener un número 13. Esto es el primero, U.
A esa U la debemos negar según esta regla. Negamos el primero. Y eso es por el modus, anotamos entonces el modus tollens, una M y una T. Estoy abreviando solamente por cuestión de espacio en la pizarra. Entre cuales estamos usando el 12 y también estamos usando el 5. A este 5 lo estamos usando dos veces. Puede darse el caso en que puedas utilizar dos, a veces tres veces una misma premisa, pero todas se tienen que utilizar. No debe haber ninguna sin utilizarse. Estamos usando también el 12, habíamos dicho. Entonces ya hemos utilizado todas y hemos llegado a un número 13. Y este número 13 es negación de U, a lo que debíamos haber llegado al inicio, que teníamos que demostrar este razonamiento. Por tanto, decimos que el razonamiento es válido. El razonamiento es válido. De esa manera terminamos el ejercicio.